la par de todo esto, el día de hoy el periódico El Universal destaca una nota en la cual hay que tener el contexto de lo que ocurre en las democracias en el mundo y lo que ocurre con la democracia mexicana. Hay un estudio que realiza, una encuesta que realiza el Pew Research Center, que se realiza en 24 países, donde destaca que prácticamente la mitad, 1 de cada 2 mexicanos apoya la autocracia. Hay una desilusión de las democracias y en México, me imagino que esta es parte de la respuesta. En la línea telefónica se encuentra Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a platicar. Oye, Luis Carlos, hemos hablado en varias veces, ustedes han hecho estudios muy profundos sobre democracia en Integralia, tú conoces mucho del tema. ¿Estamos desilusionados en México de la democracia? Sí, yo creo que hay en el mundo, no solo en México, una suerte de desencanto o simplemente de que no entendemos cómo la democracia nos afecta. Y entonces cuando la gente ve que sus problemas cotidianos, como la inseguridad, como la falta de agua, como falta de transporte eficiente, no se resuelven, entonces cuando le preguntas a la gente, oye, si tienes un líder autócrata que resuelva esto, ¿estarías dispuesto a aprobarlo, a apoyar esa idea? Pues la gente dice, claro, porque lo que yo quiero es que no me roben y lo que yo quiero es que no haya baches en la esquina y lo que yo quiero es que haya agua. Entonces a la gente la democracia no le preocupa como un fin en sí mismo, Salud. sino como un medio para lograr resolver sus problemas cotidianos. Y si estos no se han resuelto después de 20, 30 años de democracia en México, pues la gente contesta eso. Esa es la realidad. La idea de tener este líder autócrata que solito pueda solucionar las cosas sin poder judicial, sin legislativo, sin estos andamiajes que se han construido, es lo que está imperando en estos días. Y México, a diferencia de otros países, es donde ha crecido más, según este estudio. Sí, efectivamente, ha crecido mucho en México, ha crecido la desilusión con la democracia, pero no solo es México. Si tú vas hoy a El Salvador, hay un dictador como presidente, que tiene una popularidad del 85%, y en El Salvador a la gente no le importa que estén violando los derechos humanos de muchos jóvenes que no requieren juicio para meterlos a la cárcel. Bukele ha mandado a miles de personas a la cárcel en juicios express, que no son juicios, y por lo tanto la gente dice, bueno, si algunos les violan sus derechos humanos, a mí qué me importa. En El Salvador la tasa de homicidios ha caído dramáticamente. Ese es el tipo de cosas que la gente dice. Por eso en México lo que ha ocurrido es que el Estado, los gobiernos, cada vez son más incapaces de resolver nuestros problemas del día a día. Entonces la gente se desespera porque ¿para qué queremos pluralismo, democracia, libertad de expresión? Y las cosas inmediatas no se resuelven. Ahora, un autócrata va a poder resolver las cosas como el agua o como la inseguridad, pues eso está por verse, pero la gente le da el beneficio de la duda. Y veo que en estos países, al menos en estos 24 países que se realizó la encuesta, Luis Carlos, estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, el tema del autócrata o régimen militar está por encima en los países de renta media que de los de renta alta. O sea, también el tema económico impacta la democracia. La democracia, si las cosas no caminan bien en el tema económico, también lo atañen a la democracia, Luis Carlos. Así es, si sigue habiendo desigualdad, si hay falta de empleo, si hay trabajos mal remunerados, por supuesto que esto es así. Y otro tema que está ocurriendo es el tema del populismo. El populismo vende espejitos, el populismo te vende soluciones mágicas, como cuando en la televisión te dicen que tomando una pastilla vas a bajar de peso sin hacer dieta y que no te va a hacer daño en salud. Bueno, esos espejitos los vende el populismo. Y entonces la gente piensa que no hay que hacer esfuerzos, que todo es fácil y que la mano dura es la que funciona. Como el padre severo que en su casa pone orden con nalgadas, empieza uno a pensar que esa es la manera para salir adelante, que haya un líder con voz firme y con el látigo en la mano para ponernos en orden. Ese tipo de creencias
son también las que están metiendo el populismo en todas partes del mundo, incluido México. 44% de los mexicanos que respondieron dice que un régimen militar es algo bueno, el 14% piensa que es muy bueno, 21% considera que es algo malo y 19% que es muy malo. 44% considera un régimen militar como algo bueno, Luis Carlos. Pues es terrible, y este tema ha sido en parte lo que ha hecho López Obrador. López Obrador lleva 5 años diciendo que los militares son buenos, que son pueblo uniformado, que hacen muy bien las cosas, los ha empoderado, y claramente el resultado es este tema que tú dices, que nos gobiernen los militares. ¿Para qué queremos civiles si los civiles son corruptos? Según López Obrador y según él, los militares son honestos. Claramente los militares están corrompiendo por tantas funciones, tanto dinero que se les está dando, pero la percepción allá afuera es otra, porque la gente ve el patrullaje de militares en las zonas del país y la gente les tiene confianza, claro, porque los militares nunca llegan y asaltan a la gente. Pero el tema es que los militares en el poder, en todo el mundo ha sido el caso, una vez que toman el poder completo, pues se vuelven represores, porque esa es su naturaleza. Y el autócrata busca quedarse él directamente con todas las decisiones, ir minando los poderes que lo acompañan, Luis Carlos. Así es, efectivamente. El autócrata es el líder que no necesita controles, es el Dios sabio, es el enviado que tiene que resolvernos los problemas, no necesita intermediarios, no necesita controles judiciales, no necesita poderes legislativos. El autócrata manda, obedece a su inteligencia, obedece a su superioridad moral, intelectual, popular, y el autócrata gobierna por sí mismo. Por eso es que es un autócrata, porque es el gobierno de sí mismo, sobre el resto de la población. Hemos visto los ejemplos de América Latina, hay que compararnos con América Latina, aunque en el estudio señala que México, después de Kenia, es el país donde mayor creció el apoyo a un autócrata, y en ese sentido pasó de 39 a 52%, ya más de la mitad. Luis Carlos, como te decíamos al inicio de esta charla, más de la mitad considera que un autócrata podría ser la solución a nuestros problemas. Muy grave, muy preocupante, y habla un poco de hacia dónde puede caminar México. Nosotros acabamos de publicar un ensayo en la revista Nexos hace unos días que le llamó Neoliberalismo Autoritario. Y la idea detrás de esto es que yo veo que en México lo que podemos estar viendo en los próximos 10 años es que mantengamos una economía de mercado, una economía neoliberal, pero que la puerta de la democracia se cierre con la complacencia de las personas, justo por este tipo de creencias que tú me estás comentando, por la presencia de los militares, y porque la gente puede decir, si un gobierno autoritario me da soluciones, entonces yo no tengo problema. Y México puede dirigirse en los próximos 10 años hacia una economía autoritaria, una economía en donde haya mercados, donde la gente tenga libertad de invertir, de comprar, donde haya libre comercio con Estados Unidos, pero donde la puerta de la democracia se cierre significativamente. Híjole, qué grave. Luis Carlos, aprovechando que te encuentras en línea telefónica, se acabaron las intercampañas, las precampañas, estamos a unas horas de que inicie la campaña electoral. ¿Qué nos deja este periodo? ¿Qué debemos esperar de lo que va a ocurrir a partir del día de mañana, el primer minuto del día de mañana? Bueno, pues en un sentido empiezan verdaderamente las campañas, en el sentido de que ahora sí va a ser temporada caliente y abierta. Hasta ahora yo creo que la gente no siente que dentro de 3 meses habrá elecciones. Creo que con lo que inicie mañana, la gente ya se va a empezar a involucrar y va a empezar a tener una idea más clara y una opinión más certera de qué va a pasar. Pero por otra parte, la verdad es que es simplemente la continuación de un periodo electoral muy largo. En el caso de Morena, Sheinbaum lleva 2 años en campaña. En el caso de Xochitl lleva 6, 7 meses en campaña. Entonces, para mucha gente, pues esto será una continuidad. Yo sí creo, sin embargo, que sí va a haber ya más claridad, mensajes más potentes, un debate más intenso, y creo que eso va a ayudar para que la gente ya tome una postura clara de cómo votar, y etcétera, etcétera. Ayer veía y analizaba tu Twitter sobre un debate que hubo en el espacio Joaquín López Dóriga, en la estación hermana, en la 103.3 de FM de aquí, Grupo Fórmula, celebrando algo que no ocurrió durante estos 5 años y meses en la administración. Alguien del gobierno, en este caso Marx Arriaga, defendiendo su modelo educativo de alguien
que nunca salió ni dieron la cara de la administración del presidente o del expresidente Enrique Peña Nieto, y se dio en los micrófonos de Grupo Fórmula, algo que no tuvimos a lo largo de esta administración, Luis Carlos. Sí, efectivamente, debo hacer una aclaración. Antes que Aurelio Nuño, que salió a defender su reforma educativa, y creo que lo hizo bien, Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo, ya había salido a dar la cara. Pero fuera de ellos dos, el resto de los miembros de ese gabinete, que hizo algunas cosas muy buenas, se han escondido. Se han escondido debajo de la cama y no han dado la cara, y entonces nadie ha defendido las cosas buenas que hubo en un sexenio en donde también hubo muchas cosas malas, pero las cosas buenas nadie las defiende. Entonces lo de Nuño me parece muy loable, y también me parece loable que este señor Arriaga, con el cual yo no comparto ninguna posición de las que dijo, pero me parece que el que dé la cara y debata abiertamente es algo bienvenido, porque también en este gobierno todos están en la propaganda, pero nadie quiere debatir. Pues Luis Carlos, siempre es un gusto poder platicar contigo. Abrazo, cuídate mucho y te estaremos ahí molestando en esta campaña electoral. Gracias. Adiós. Hasta pronto. La pausa, regresamos.